Mi nombre es María Jimena Pataquiva Tovar y vamos a presentar el análisis de la situación financiera, comenzando por el balance general que nos da un valor de 785.763.089. El estado de resultados nos da una utilidad del ejercicio que es de 13.599.614. Y en los estados de situación financiera, el total de activos nos da 691.733.393, al igual que en las sumas del total del pasivo con el patrimonio, donde el patrimonio nos da 589.549.614 y los pasivos nos dan 93.183.779. Comenzando por el análisis de liquidez. La liquidez representa la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras en un corto plazo, sin poner en riesgo la operación de la misma. En este caso, con los activos corrientes y los pasivos corrientes, evidenciamos que la estructura permite evaluar ampliamente el comportamiento de la misma. Comenzando por la razón corriente. Este indicador se calcula dividiendo los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Al aplicar estos valores, nos muestra que la empresa tiene una razón corriente mayor a 1, lo que quiere decir que ésta posee los suficientes activos para poder cubrir todas sus obligaciones. Esto proporciona una gran margen de seguridad frente a los riesgos de la liquidez. La siguiente es la prueba ácida. Esta se calcula restándole los inventarios a los activos corrientes y este valor dividiéndolo en los pasivos corrientes. Se le resta los inventarios ya que estos tienen un menor grado de convertibilidad inmediata en efectivo, lo que nos da como resultado que la empresa cuenta con 1.968 pesos para poder cubrir cada peso de sus obligaciones en el 2025. Por último es el capital del trabajo. El capital del trabajo se representa entre la diferencia de los activos corrientes menos los pasivos corrientes. El capital de trabajo es positivo ya que supera los 277 millones de pesos en el año 2025, lo que permite abastecer inventarios, cubrir gastos operativos y mantener el flujo constante que soporta la actividad comercial de la misma. Estos indicadores nos muestran la posición sobre la liquidez sólida que tiene la empresa y permite operar sin restricciones ni garantiza estabilidad en el corto plazo. La empresa también posee suficiente respaldo financiero para poder sostener las operaciones y atender pagos y mantener los niveles adecuados de inventario sin riesgo de baja liquidez. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Copete Delgado, estudiante de Contaduría Pública. Yo voy a hablar sobre el análisis de endeudamiento. La estructura del endeudamiento permite identificar qué tanto depende la empresa de terceros para financiar sus operaciones. En la empresa analizada, los pasivos totales ascienden a 539 millones, mientras que el patrimonio es de 1.289 millones, lo cual indica que la mayoría de recursos provienen de los aportes propios. El primer índice es el del endeudamiento total. Este indicador compara el total del pasivo frente al total de los activos. El nivel de endeudamiento es el total de pasivos sobre el total del activo. En 2025 vemos un 0.29% y en el 2024 un 0.39%. El siguiente índice es el nivel de apalancamiento. El apalancamiento está relacionado el patrimonio con los pasivos. Es el total del pasivo sobre el patrimonio. Acá podemos ver que para el año 2025 es del 0.42% y en el 2024 del 0.65%. El tercer índice es la cobertura del pasivo corriente. Este indicador analiza si el activo corriente es suficiente para cubrir los pasivos de corto plazo. El activo corriente sobre el pasivo corriente. En el año 2025 nos da el 4.48 y en el 2024 el 4.78%. La empresa puede cubrir el 4.48 para el 2025 y para el 2024 pues el 4.78.
Su pasivo corriente indica que tiene una buena liquidez. En conclusión, el análisis demuestra que la empresa mantiene un endeudamiento muy bajo y un nivel alto de respaldo patrimonial. También les voy a hablar sobre el análisis de rentabilidad. La rentabilidad es un elemento clave en el análisis financiero, ya que refleja la capacidad de la empresa para generar utilidades a partir de sus ventas, sus activos y su patrimonio. En este caso, la empresa obtuvo una utilidad de ejercicio de 15.251.214 pesos. El primer índice es el margen bruto. Este indicador mide cuánto de cada peso vendido queda después de cubrir el costo de venta. Con ventas netas por 104.920.000 pesos y costos de 65.575.000, el margen bruto es positivo y adecuado para un negocio comercial, dándonos así que el margen bruto se calcula en ventas menos costo de ventas sobre las ventas netas. Esto nos da un porcentaje del 0.38. El segundo índice es el margen operacional. La utilidad operacional, después de descontar gastos administrativos y operativos, se sitúa en 13.599.614 pesos. Esto se calcula la utilidad operativa sobre las ventas netas, dándonos así un 0.13%. Y el tercer índice es la rentabilidad del patrimonio. La utilidad generada frente al patrimonio sugiere que con estrategias de mayor rotación, incremento de ventas, rendimiento podría mejorar significativamente. Rentabilidad del patrimonio se calcula utilidad neta sobre el patrimonio. Esto nos da un 0,01%. Conclusión de la rentabilidad: la empresa muestra niveles aceptables y controla bien sus gastos operativos. Existe un potencial para incrementar ingresos mediante estrategias de ventas y optimización de inventarios. Mi nombre es John Wilson Martínez Villegas, estudiante de Contaduría Pública, y hoy les voy a hablar acerca del análisis de cobertura. Las razones de cobertura permiten evaluar la capacidad que tiene la empresa para enfrentar obligaciones, gastos financieros u operacionales y tributarios. Cobertura de costos y gastos operacionales. Las ventas son suficientes para cubrir los costos y gastos del periodo, reflejando una adecuada capacidad de cobertura. Cobertura de costos y gastos operacionales son ventas netas sobre costos de gastos más gastos operacionales. Entonces tenemos ventas netas de 104.920.000 sobre unos costos de venta más gastos operacionales de 91.320.386, arrojándonos un 1.15%. Cobertura del trabajo de capital de trabajo. La empresa cuenta con capital de trabajo robusto, lo que permite cubrir inventarios, obligaciones laborales y pago a proveedores sin recurrir al endeudamiento. Entonces tenemos capital de trabajo, cobertura capital del trabajo, que es activos corrientes menos pasivos corrientes sobre pasivos corrientes. Entonces tenemos activos corrientes menos pasivos, que son 865.253.614 sobre los pasivos corrientes, que son 248.764.779, arrojándonos un porcentaje de 3.48%. La cobertura del flujo interno es la existencia de altos saldos en bancos y cuentas por cobrar, que nos garantiza un flujo interno capaz de enfrentar gastos tributarios futuros y contingencias. Entonces, en conclusión, podemos decir que la empresa posee una cobertura holgada para sus obligaciones operativas y fiscales. No necesita endeudarse para sostener su funcionamiento. Muchas gracias.